Revolution Network. A lot of our work changed the taste of food by changing the music you hear. Something you'd never imagine would work, No. but by an understanding of these connections between the senses and the power therein, you can really start to have some fun. La gastrofísica es un término que, aunque se usa recientemente, realmente es una ciencia híbrida entre la gastronomía y la psicofísica, algo que acompaña a la humanidad probablemente desde la creación. And the gastrophysicist is there, combining food science and design and anthropology and business studies and psychology. Es una rama de la psicología que estudia las relaciones entre los fenómenos físicos y los psicológicos. In order to try and create these enhanced tasting experiences. Él es Charles Spence, profesor de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, que ha sido el mayor divulgador sobre gastrofísica, la nueva ciencia de la comida. 3, 2, 1, let's go. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente. Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí, la música es amor. ¿Qué tal, el gato por aquí? Soy Humberto Rodríguez. En El Poder de la Música, en este episodio, hoy todo lo que hay que saber sobre la gastrofísica y cómo la música también juega un papel importante en su aplicación. Bienvenidos. Thank you very much, Professor. Hey there. How are you? Very well, thank you. Thank you for your time. Thank you for your, as Veronica told you, we're very pleased and honored to have you. And we know you're an experimental psychologist and a gastrophysicist. I don't know if I'm saying this Very good, correctly. very good. Right. First time. Well, you've been practicing. So, yeah, I have been. Me da mucho gusto poder compartir hoy el conocimiento que nos trae Charles y algo de las investigaciones que ha hecho él respecto a la gastrofísica. Si te perdiste el episodio de la semana pasada cuando hablé con la chef Lorena García, hice mención y un adelanto de lo que traeríamos esta semana. Últimamente, y con todas las investigaciones que hemos estado haciendo sobre las diferentes formas en que la música nos afecta, nos dio por buscar expertos que nos puedan dar datos más precisos de muchas cosas que a veces intuimos. Y cuando hablo en plural es porque con Verónica, mi esposa, productora del Poder de la Música también, llevamos mucho tiempo hablando sin saberlo de la gastrofísica. Y la razón es simple, Vero es una increíble chef aficionada, podría ser. Pero es que ella desde que la conozco siempre ha tenido esa habilidad para preparar, cocinar, sazonar, presentar los platos exquisitos hechos en la casa. Y ella un día me habló de este psicólogo inglés que se había convertido en un guía experto en la nueva ciencia de la comida, la gastrofísica. Entonces busco a Charles, por eso hoy aquí te compartimos esa conversación. I guess the first question I would ask you is, what is the best way to understand the importance of our senses? Y comencé haciéndole a Charles una pregunta que me dice, él es medio truculenta, y era, ¿cuál es la mejor forma de entender la importancia de nuestros sentidos? Starting with the tricky ones. How to understand our senses. So I think is the way I approach it, and a lot of my colleagues, is to realize that our senses are not separate. For centuries, millennia even, people have been thinking that we have eyes, we have ears, we have a nose to smell, skin to feel, a mouth to taste. Our senses are kind of separate on the outside. And hence people tend to study them individually. There are people who spend their lives thinking about sight and color and vision. Others who spend their life just thinking about sound. And for me, I think the real power of the senses comes from their interaction. And that kind of all the time, no matter what we're doing, where we are, what we're tasting, or the senses are combining such that what we think we're hearing is very often affected by what we're seeing at the same time. What we think we're seeing can be affected by what we're feeling by what we're smelling by what we're tasting. Resumiendo, nuestros sentidos no son separados. Para él, el poder de los sentidos viene de la interacción de ellos. No importa dónde estemos, lo que estemos haciendo, lo que estemos probando, los sentidos se combinan al punto de que
lo que pensamos que estamos oyendo recurrentemente se ve afectado por lo que vemos al mismo tiempo, lo que estamos viendo puede verse afectado por lo que sentimos por lo que olemos por lo que degustamos. All these interactions between all the senses all the time, we're sort of starting to unpick the rules about the ways in which one sense affects another. And that really allows us then to kind of help design experiences to sort of predictably say, in a lot of our work, change the taste of food by changing the music you hear. Todas esas interacciones han empezado a determinar algunas reglas en las formas en que un sentido afecta a otro, y eso es lo que ha permitido diseñar experiencias para, de alguna manera, a través de su trabajo a él y a su equipo, predecir el cambio del sabor de las comidas cambiando la música que oyes. Something you'd never imagine would work, No. but by an understanding of these connections between the senses and the power therein, you can really start to have some fun. Algo inimaginable que sucediera, pero por el hecho de entender esas conexiones entre los sentidos, ahí es donde empiezan a divertirse. Because we tend to divide those senses. Y ahí le mencionaba que usualmente nosotros dividimos los sentidos y no nos detenemos a analizar de qué manera un sentido puede afectar a otro. That's right. So a lot of our time we kind of spend sort of tricking people in a way by confusing their senses. Ahí menciona Charles que muchas veces engañan a las personas, bueno, en experimentos que hacen y les confunden los sentidos. One of our favorite party tricks is getting some, wine experts out there. The more expert, the better. Y uno de los trucos que hacen en las reuniones es encontrar a un experto de vinos. Entre más experto, mejor, dice. And then giving them white wine that's colored pink, so it looks like a rosé wine, and then a real rosé wine, and see what they taste, what they get on the nose, on the palate, the bouquet of the wine, and find that when they're drinking the white wine that looks like a rosé wine, then what you see, that pink color, is sufficient to change what you taste and what you smell. Y luego de darles un vino blanco coloreado de rosado, para que parezca un rosé, luego le dan un rosé verdadero y les preguntan que les digan a qué les saben, el bouquet, lo que perciben, el paladar. And even if you're one of the world's foremost wine experts, we can change your tasting experience, your smelling, simply by changing what you see. Y se dan cuenta que aun el más experto conocedor puede cambiar su percepción simplemente cuando cambian lo que ven. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Qué pasa en el cerebro cuando eso sucede? I don't know if this would be a logical question, but why does this happen? In what part of the brain does this takes change? So I guess the way we think about it is that most of the time we don't really live in the world of experience, but more in the world of prediction. That our brain is like all the time, it's predicting what's out there. It's kind of trying to guess before you put something in your mouth what it's going to taste like. Because, putting something in your mouth, it could poison you. It's a really potentially dangerous thing to do. Es que ponerte algo en la boca puede ser peligroso, puede ser hasta venenoso. And yet it's be kind of boring to spend life going around licking everything to see what it tasted of. Y también se ha convertido en algo aburrido en mirar algo para saber a qué sabe. So rather than doing that, our brain has kind of learned that, red fruits, they tend to be sweet. And the green fruits, they tend to be sour and don't really have much energy in them. So best go for the red fruits. Entonces, en vez de hacer eso, nuestro cerebro ha aprendido que las frutas rojas tienden a ser dulces, las verdes un poco más agrias. And in that, your brain is, before you even taste the fruit, your brain has seen the color and has predicted, I think this is going to taste like this. And then when we do come to taste something, like that glass of wine that looks red, our brain is predicting it's going to be rosé. Y en eso el cerebro, antes de que uno pruebe la fruta, está prediciendo. Yo creo que esto va a saber de cierta forma. Así como cuando lo del vino que mencionaba ahorita, el cerebro está prediciendo. Y ocasionalmente cuando realmente probamos, chequeamos si nuestra experiencia realmente es como nos lo imaginamos. And only occasionally when we taste do we actually check to see, is our experience, does it really taste like I imagined it would? Most of the time, if what we experience isn't too far from what we predicted in our brain, then we live in the world of our flavor expectations, not in the world of actual flavor experience. And once you realize that, then it suddenly becomes much more sensible why changing the color of something might change what it tastes like, what it smells like. Y muchas veces cuando probamos, verificamos si sabe como lo imaginamos. Vivimos en el mundo de las expectativas del sabor. Y ahí menciona Charles que
no en el mundo de la experiencia del sabor. Y una vez uno se da cuenta de eso, se vuelve más sensible a entender por qué cambiar el color de algo puede llegar a cambiar el sabor, el olor. And why, changing the name of something or describing it as very sweet or very bitter can again set your expectations before you come to taste something and anchor the experience that follows. ¿Por qué cambiarle el nombre a algo o describirlo como muy dulce o muy amargo puede establecer las expectativas antes de probar algo y afirmar la experiencia que le sigue? The aroma and the bouquet, or however you call that, of the barrick where that tequila or that mezcal was stored. Yo le daba el ejemplo, el mismo que le di la semana pasada a Lorena sobre lo que me pasó a mí con el mezcal una vez que unos amigos mexicanos me invitaron a probar de una manera distinta el mezcal. Y era respirar profundamente, aguantar la respiración, tomarme un sorbo y exhalar fuertemente por la nariz. Inmediatamente me cambió la percepción de lo que era esa bebida, que anteriormente la tomaba oliéndola al tiempo, no sé si me explico, y me quemaba, o sea, no era una grata experiencia. Y sobre eso le comenté a Charles. And it's incredible. That makes sense, right? Y él me decía que sí. And then one of my other sort of party tricks when I'm having gastrophysics dinners, so talking about the science of the senses while people get to eat and drink, is to give people a jelly bean and do the same thing. Kind of hold their nose closed, get them to taste the jelly bean. Él dice que otro truco de los que en esas cenas de gastrofísica que hacen es darle un dulce a las personas y decirles que se tapen la nariz. I ask them what they taste, and all they can taste is kind of sweetness and maybe a bit of sourness, nothing else. Y les preguntan a qué les sabe. Usualmente hablan de un poco de dulce o de agrio. Then I say, okay, just let go of your nose now, and suddenly that's when the aromas come out of the back of your mouth and into your nose, and suddenly you can hear like the whole room going, ah! And suddenly they get the fruitiness, they get the popcorn, they get the whatever it is. Y una vez se sueltan la nariz, ahí es cuando los aromas vienen de la parte de atrás de la nariz con todo el aroma. And then a few seconds after that, suddenly your brain does this amazing thing, this amazing trick, and you think you're tasting it in your mouth again. Y la gente inmediatamente se siente que percibe lo que comió y de repente el cerebro hace ese truco maravilloso y ahí es donde se dan cuenta que realmente viene de la nariz y no de la boca. You sort of realize now it's really coming from your nose. Most of the information that you think you're tasting, you're really smelling. And yet your brain kind of ventriloquizes that smell into your mouth and convinces you the flavors coming from the mezcal in your mouth or from the jelly bean or whatever else you might have in there. Mucha de la información que llega es que realmente uno está oliendo y el cerebro modifica ese sabor dentro de la boca y lo convence a uno de que ese sabor viene de la comida en tu boca. That's incredible. That's really incredible. And we have mentioned since the beginning of this conversation gastrophysics. Maybe for you, obviously you are a gastrophysicist. But for us maybe it's the first time we hear this word, but what exactly is a gastrophysicist? Le pregunté obviamente, para los que no conocemos ese término, la gastrofísica, ¿qué es? Kind of a new name, so most people haven't heard of it yet, but it's one that is designed to sort of signal a change, because I think we've had, over the since the 70s, 80s, we've had a lot of science in the kitchen. Science of molecular gastronomy and modernist cuisine with spumes and foams and anti-griddles and rotovats and all sorts of stuff, new ingredients, new way of preparing food. This is the sort of the high-end fancy restaurants and so. Y resaltaba que sí, es un nombre nuevo que pocas personas han oído, pero que está diseñado para mostrar un cambio, porque él resaltaba que en los 70s y 80s hubo muchos cambios en la cocina, que si la cocina molecular, que muy exótico, muchas cosas nuevas, ingredientes nuevos. But no one's been thinking about the mind of the person who's doing the tasting, who is in the restaurant or in the bar, who's enjoying that glass of wine or dish plate of food. So I come at this as a psychologist interested in the senses, not designing the food or drink itself. Pero nadie había pensado en la mente de la persona que lo estaba probando. Si es un restaurante o en un bar, si está disfrutando ese vaso de vino o esa fruta. But thinking very much about how the lighting might affect the taste, how the music in the background might affect the taste of the food, how the shape of the plate, how the shape of the table, how the softness of the chair you're sitting on, the weight of the cutlery. Y él como psicólogo, interesado en los sentidos, no en el diseño de la comida o de la bebida, pero pensando en cómo la iluminación puede afectar el sabor, cómo la música que está de fondo puede afectar lo que sabe, a lo que sabe eso que hay en el plato. All of these things turn out to affect our experience of food. And they can be sort of studied scientifically. Lo como de la silla, los cubiertos, todo eso tiene un efecto en la experiencia de la cocina.
And I want to. There are others who've been doing this for decades, but with like food companies, when they study, they have panelists who come in every day, every Monday of the year to taste frozen chicken, to see how much fish you can feed a chicken before the customer can taste it on the breast meat. And that is science, and that is food. Se puede estudiar científicamente, que hay otros que lo están haciendo ya hace mucho tiempo, cuando estudian, tienen panelistas que llegan, prueban comida congelada, la ciencia de la comida para ellos. But I'm not really interested in that. I'm interested in the nice food, hence the gastro of gastronomy, nice food and drink experiences. And the physics is kind of psychophysics, which is a branch of psychology where you try to systematically study people's experience and their perception. Digamos que no están en eso parte de la ciencia, sino en la gastronomía, en la experiencia y en la física. In order to figure out what's really driving what they think, what they perceive, not what they might imagine, because we all think. Que es como la psicofísica, que es como una rama de la psicología donde sistemáticamente estudian las experiencias y sus percepciones para determinar qué es lo que los lleva a pensar, lo que perciben, no lo que se imaginan. Like, I think none of us think that the weight of the knife and the fork would affect how good food tastes or how much we're willing to pay for it. I don't think any of us think that the music in the background in the supermarket, in the restaurant, can change what we choose to buy. Todos tal vez no pensamos la forma de los cubiertos, cómo pueden afectar lo que sabe, a lo que sabe la comida. No pensamos que la música en el fondo en un supermercado, en un restaurante, puede cambiar lo que nosotros vamos a comprar o queremos comprar o cómo vamos a gastar. How much we choose to spend, how quickly we choose to consume or drink. Cómo vamos a consumir o a tomar. And yet research upon research shows that it does. Y los estudios demuestran que sí. And the gastrophysicist is there, combining food science and design and anthropology and business studies and psychology. Los gastrofísicos hacen combinan comida, psicología, diseño, antropología y estudios de negocios y psicología. In order to try and create these enhanced tasting experiences by thinking about all the senses, not just on the plate or in the glass. Para tratar de crear estas experiencias mejoradas, para pensar en todos los sentidos, no solamente en el plato, en el vaso, sino en todo el ambiente que conlleva, en todo lo que consumimos. But in the whole environment in which we consume. Y yo tenía que llegar obviamente al punto de la música, porque pues finalmente no solamente que este podcast se llame El Poder de la Música, sino porque es mi fascinación siempre con la música. Y yo digo, pero bueno, ¿cómo afecta lo que comemos la música? ¿Sí afecta, sí influye? If we go to music, how do you think the music affects what, when, how, where we eat? Do you think it really has an influence? Absolutely. I think music has a profound influence on all aspects of our relationship with food and drink, and probably through multiple routes or mechanisms. Y decía así, absolutamente, tiene una influencia profunda en todas las relaciones de la comida y la bebida por muchos mecanismos. I think none of us realize this. None of us believe it's true. We all think, I know what I want and I choose what I like when I like it. And I would not be so, foolish as to be manipulated or influenced by. And yet when you study it again and again and again, it's no, the music does affect you, even though we don't realize it. So it starts off, I guess, from the choices that we make. And in one of my favorite studies around gastrophysics comes from a sort of supermarket study where they're French and German wine. Uno de los estudios favoritos de la gastrofísica, dice él, viene de un estudio en un supermercado sobre el vino francés y alemán. And one day they play French music, kind of a bit of accordion, as if you're by the y un día pusieron backs of the música River Seine francesa, in Paris. un acordeón y bueno. The next day it's umpa, German kind of beer keller music. Otro día pusieron música alemana. And they just look at what wines people buy in the supermarket. Y miraban qué vino compraban las personas en el supermercado. And first result is that 75% of the wine that's bought is French on French music days. 75% of the wine that's bought is German on the German music days. El día de los músicos franceses compraron 75% más veces vino francés y el otro día más del vino alemán. And you ask them, why did you choose to buy that French wine today? Virtually no one says it was the music that did it. They all say, well, I was going to cook a beef bourguignon, it had to be French wine to match or something. Entonces cuando les preguntaron por qué habían escogido ese vino, nadie decía que era por la música que habían oído. Daban otras razones.
por el tipo de comida que iban a preparar, porque la carne que iban a hacer funcionaba mejor con tal o cual vino, que creían que se acomodaba mejor el francés. So none of us are aware of its impact, both on the choices of things we might have. Put classical music on, and we all spend more, be it in the wine shop, be it in the restaurant, or elsewhere. Y es que estudios también demuestran cómo la música clásica ayuda a comprar más, sea en un restaurante, sea en un almacén. And I have my friends who work in sort of sound design for some of the casinos in Las Vegas, and they have these stories that they're kind of there in the food court, and you've got the Thai, the Italian, the Chinese, and you've got the punters in there, customers, and for whatever reason they're all queuing up at the Thai food, and they just up in the gantry, they can see that happening, and in order to switch where people are waiting, to reduce the length of the queue, they just put on some Dean Martin, and suddenly that's amore, and suddenly the people are starting to queue for the Italian. Y amigos de Charles Spence que trabajan en el diseño de sonido en casinos en Las Vegas tienen historias de que en la zona de las comidas están en un sitio donde hay comida asiática, pero les cambian y le ponen algo de Dean Martin. That's amore. Oh my God. So they can sort of systematically manage cues and people's behavior through music. Sistemáticamente cambian a comida italiana a las personas. Se pueden manipular las percepciones de las personas, las acciones se pueden manipular de las personas a través de la música. Y ahí también mencionaba a Chipotle, un restaurante en Nueva York, bueno, realmente es una cadena que hay en Estados Unidos, donde un hombre se sentaba en el almacén, ponía, no música clásica obviamente, pero le cambiaban el tempo a la música, cambiando el tempo dependiendo de las horas del día para incitar a las personas a que se quedaran más tiempo cuando el lugar estaba medio apagado y un poco vacío, y le subían el tempo cuando había más ocupación, cuando es la hora del almuerzo y hay mucha gente que entra y sale para poder intentar aliviar la congestión. Ese es otro de los ejemplos. And then from there it goes to, if you're in a cafeteria or a restaurant and you're having some food, you'd be more likely to choose, the paella with a bit of flamenco music, a bit of Pavarotti will make you choose the lasagna. So ethnically appropriate choices. You choose to order, biases what it tastes like, and then biases how quickly you will eat your food, how quickly you will drink, and how much you'll end up paying altogether. Y daba más ejemplos, hablaba de en una cafetería o en un restaurante, uno está comiendo alguna comida como paella, entonces ponen música de flamenco o Pavarotti, comen lasaña, dependiendo de lo que escojan, y lo puede llevar a comer más rápido, cambiar lo que uno pide, lo que sabe o lo rápido que uno tome y cuánto se puede quedar y cuánto va a gastar. This has been an incredible experience, Professor. On a personal note, where were you born? In Leeds, in the north of England. That I guess that's your favorite football team, the Leeds? Well, back in the day. You have to go back a few decades ago when they were leading the world in the 60s, so before I was born, but and my family, yes. What made you get into psychology and now to gastrophysicist as a gastrophysicist? Yeah, it's kind of by accident. When I was a school kid, I used to go to the library and take out books, and then return. And I started with philosophy because my brother was studying that, and I'd take the philosophy book out, take it home, think this is really complicated, I don't get it, take it back, and each week I'd take a next book out from the library in philosophy, and when I got to the end of the philosophy section, the next thing there was psychology. So I started taking those books out, and that seemed quite fun. So that kind of got me into it, and then... Es fascinante la historia de Charles porque él decía que iba a la biblioteca, porque a mí siempre me llamó la atención cómo se metió en este mundo. Dijo que él buscaba los libros de filosofía porque el hermano estudiaba filosofía, que era muy complicado, lo devolvía el libro. La semana que viene buscaba otro libro diferente en la librería o en la biblioteca. Cuando llegó al final de filosofía, lo próximo era psicología y le pareció divertido. Y ahí se interesó en la psicología y después la comida fue ya por accidente. For the food, it was kind of by accident that I was working with this sort of sonic chip with Unilever, so working on the sound of crunch of food. And we did this experiment where we could make, what do you call them over there? You call them potato chips? Yes. What we call crisps. Yes. Make them more crunchier and more enjoyable by boosting the sound of the crunch.
and this one has an Ig Nobel Prize for nutrition, like for the opposite of the Nobel Prizes. So a prize for silly science that makes you laugh. Why would anybody, do a sonic chip experiment? And through that, got to meet the chefs, and then realized that you got to eat much better food if you researched on food, and you went to the chef conferences than you'd ever get at a regular psychology meeting. So I kind of changed direction, and I thought ultimately there is nothing more multi-sensory than food. There's nothing that we all do that's so important several times a day, and that so many of us have an opinion about. We might not agree, but it's something we think and we value and discuss, and hence it's kind of, in the end, the most natural place for someone like myself to end up, even though I got here by accident. Y sobre la gastrofísica, él decía que trabajaba en una compañía para lo crujiente del sonido, un experimento que estaban haciendo para hacer unas papas más crujientes, más o menos subiendo el volumen o el sonido del crujir. Y de hecho les dieron hasta un Ig Nobel Prize, que ese es como un antipremio Nobel, que es lo opuesto al premio Nobel. Es como un premio para la ciencia tonta, dice él, por hacer un experimento de hacer algo crujiente sobre unas papas, y de ahí pues les llamó la atención poder trabajar con chefs para comer mejor, si haces una mejor investigación, y se fueron a conferencias de chefs, algo que nunca había hecho desde el punto de vista de psicólogo, y cambió la dirección de la vida porque finalmente entendió que no hay nada más multisensorial que la comida, tan importante, algo que hacemos varias veces al día y de la que tenemos diferentes opiniones al respecto. Puede que no estemos de acuerdo, pero es algo de lo que pensamos, discutimos, valoramos al final, en el lugar más natural para que alguien como él, decía, terminara con todo y que llegó por accidente. Por eso me pareció fascinante la historia de Charles Spence, repito, profesor de Oxford, con quien estaba hablando sobre la gastrofísica y cómo la música puede influir en la manera en que percibimos los alimentos. Y quise seguirle preguntando porque algunas de las cosas que Verónica encontró no solamente en la carrera de Charles, sino en su trabajo, fue que él decía que cuando uno está en un avión a 35,000 pies de altura, el sonido puede afectar el sabor. Y eso me llamó la atención porque por trabajo yo viajo bastante y mi papá fue piloto, entonces yo prácticamente que nací en un avión y desde pequeñito andábamos por todas partes viajando gratis, pero no hoy en día, pero sí estar en un avión mucho tiempo como que nunca le había prestado atención de que el ruido podía afectar el sabor de lo que comiera. Entonces le pregunté si era cierto esto. That sound suppresses what exactly? Is this true? Yeah, it's true. Up at 35,000 feet, you're looking at about 80 to 85 decibels of background engine noise, depending on where you're sitting and how old the plane is. So that's a lot of background noise. And it suppresses people's ability to taste sweetness and saltiness in food. And that's kind of why they have to put 20 to 30% more sugar and salt in a dish to taste the same up there as it would normally down on the ground without the noise. Hence why so much of the airline food is unhealthy. Dice, sí, es cierto. Los 80-85 decibeles de sonido, de ruido, de fondo que hay en el avión, dependiendo de donde uno esté sentado, suprime la habilidad de las personas de percibir el dulce y la sal en la comida. Entonces, por eso dice él que ponen de 20 a 30% más de azúcar y más de sal en un plato, en un avión, para que sepa lo mismo en el aire que en tierra, sin ruido. Por eso muchas de las comidas de los aviones no son saludables. But that noise doesn't suppress every taste. It enhances the taste of umami. Bueno, pero ese ruido no suprime todo. Él hablaba de que también mejora el sabor del umami. What's umami? That's the mysterious fifth taste of Parmesan cheese, why tomatoes aren't in a fruit salad. They have that umami, meaty, proteinaceous, yummy, some might say, taste that you get in mushrooms as well. Ese es el llamado el quinto sabor, que tiene un sabor muy particular. Está en muchos de los alimentos que consumimos. Es una mezcla del queso parmesano, tomates, hongos, además del salado, del dulce y amargo y ácido, que
se describe solo con una palabra, umami. Creo que ese es el glutamato monosódico, creo que leí en alguna oportunidad que es el producto que hay por excelencia en el umami. Si alguien que está viendo en este momento sabe más, me encantaría que se comunicara y me diera información, pero eso principalmente se usa en la gastronomía asiática. And this sort of then goes to explain one of the enduring mysteries of air travel, which is that there are, from interview studies, like a quarter of airline passengers who will only ever order a Bloody Mary or a tomato juice in the air, and they never think about doing it on the ground. Y Charles mencionaba que, explicando uno de los misterios de viajar en el avión, es que estudios encontraron que solo un cuarto de los pasajeros aéreos pedirían un Bloody Mary o jugo de tomate en el aire y nunca lo pedirían en tierra. And you sort of think, well, if you like Bloody Marys, you're one of them. Wherever you are, you like Bloody Marys. But no, there are this quarter of the population who only like them up there. And what does a Bloody Mary have? Well, it's got the umami from the tomatoes, doubled up with kind of the umami from the Worcester sauce. And the spice. So it's like a double umami hit. Y ahí explica, dice, que tiene el Bloody Mary, umami. El tomate, el picante, pero tiene el umami. And so it's almost as if people are, without realizing it, self-medicating in the air to pick a drink that stands up to that very loud noise. Wow. And the change in cabin air pressure much better than anything else would do. Y sin saberlo, la gente, por decirlo de alguna forma, se autorreceta sin saberlo para soportar ese ruido en el avión, la presión del aire. Oh my God, this is revealing. This is incredible. Increíble. Hay un estudio que hizo el año pasado, Charles lo hizo con su equipo, como los sonidos musicales y no musicales influyen en el sabor del helado de chocolate. Professor, a study you made last year, and again, you correct me if I'm wrong, of how musical and non-musical sounds, we were talking about this influence the flavor, perception, specifically of chocolate ice cream. Y yo le preguntaba si había una guía o algo para saber qué tipo de música deberíamos oír dependiendo de lo que queramos consumir o quisiéramos consumir. Mm-hmm. And so is there like a guide or something that states what kind of music should we listen depending on the types of food we want? Mm-hmm. Yeah, so this is one of the other ways in which kind of music and soundscapes can affect our taste perception. Again, built on this sort of power of this connection between hearing, music, which is kind of unrelated in some way to what you're tasting, whatever you're tasting, and yet can still influence what you taste. We sort of call it sonic seasoning, this idea that you can ramp up the sweetness of a dish or the saltiness, if that's what your thing, or bitterness or spiciness, simply not by using a salt shaker or a spoon of sugar, but instead by choosing the music appropriately. And we've been working on this now since about 2010. Y daba un ejemplo sobre esto que estaba explicando, y es que menciona a un estudiante que él tuvo, a quien le encantaba cantar en el coro y le gustaba hacer, ¿cómo se llama eso? Hornear pasteles. I had a student who loved singing in the choir and loved baking cakes and had no idea what to do for her research. Anne Sylvie was her name. And so for her research, she said, okay, let's put those things together and look at the connection between sounds and tastes. Thinking, well, there'll probably not be nothing there. And even if there is, who'll care? It just sounds so bizarre, it can't be true. Y no sabía qué hacer para una investigación, y él le dijo, ¿por qué no unimos esas dos cosas? Y vamos a ver la conexión en el sabor y el sonido, entre el sabor y el sonido. And yet it was true, and again we find these connections that... Y encontraron que sí hay conexión. Most people, if we give them something sweet to taste, will pick a high-pitched tinkling sound, maybe a wind chime. Y muchas personas, cuando les dieron algo dulce, identificaron un sonido alto, como un cosquilleo, como unas campanas de viento. Whenever you give somebody something bitter to taste like dark chocolate or a coffee, then their mind immediately gravitates towards a very low sound, and the lower the pitch of the sound, the more bitter it seems. Y cuando les daban algo amargo, como el chocolate amargo o café, la mente inmediatamente gravitaba al sonido más bajo. Entonces decía Charles, entre más bajo el tono del sonido, más amargo, y también un tempo más alto, staccato. Tienen música para la sal, para lo cremoso. De hecho, es como un menú musical de alguna forma. Sour is also sort of high-pitched and a bit more high tempo and kind of
staccato and so on. And we finally got music for salty. We've got music for spicy, for creamy. And this comes as like a musical menu almost. You can say, okay. Y aquí es donde aproveché a preguntarles si había algo de música que pudiera explicarnos con canciones todo lo que hemos venido conversando. The sweetest music is likely to be a moderate tempo, high pitch, not rough. Y él hablaba de, primero, la música más dulce es algo de un tempo moderado, tono alto. With a certain sort of ambitus, with piano more than strings or wind instruments. Piano, cuerdas, instrumentos de viento, música grabada que tenga todas esas propiedades. And then you can either go out and look for a piece of music that's been pre-recorded that has those properties. So, Mike Oldfield, Tubular Bells, if you're old enough to remember that from, 1970s, has a couple of really, very sweet tracks. Y da un ejemplo de el álbum Tubular Bells o Tubular Bells de Mike Oldfield, que tiene tracks dulces, dice él. Sanson, Carnival of the Animals, classical, has the sweet. Hacía mención de Carnival of the Animals de Camille Saint-Saëns. Pavarotti is good for bitterness, sort of low pitch. La otra, música clásica, dice Pavarotti, es bueno para algo amargo. Arvo Pärt, Estonian composer, he's some of that. Arvo Pärt, que es un compositor estonio, nacionalizado austriaco, eso es música sacra. Russian music is really, really low pitch, very, very bitter. Y decía que la música rusa tiene un pitch, un tono más bajo. Or we can we work with composers and designers and producers. We worked with the Roots, pop group up in Philadelphia. Y dicen que pueden tomar trabajos de compositores que trabajan con, por ejemplo, trabajan con The Roots. Crearon con la agrupación que trabaja con Jimmy Fallon en el programa de televisión, que son de Filadelfia, la banda The Roots, la de Questlove. Worked with them on a project where they created a new pop song based on this sonic seasoning research to bring out the sweetness or the bitterness of a beer. Que crearon una canción pop de acuerdo al sazón sónico para una cerveza. Sazón sónico, ¿qué tal esas palabras o esas expresiones? And then they're actually composing something from scratch that has all these, or some or all of these musical parameters built in, that's sort of specifically designed for taste. A bit like 21st century kind of Tafel music. Back in the 1700s in Germany or Austria, there were certain bits of music that was composed to be listened to while eating. Ellos están componiendo algo de cero que tiene algunos de esos programas musicales específicamente diseñados para probar como un poco de música al estilo de, menciona, el barroco del siglo XVIII en Alemania o Austria, que era diseñada en esa época para poder comer hablar mientras se comía. I was sort of making a modern version of that in order to add about maybe 10 or 15% sweetness to your drink without any calories. Y están haciendo una versión nueva de eso para subirle un 15 o un 20% de dulce a la bebida sin aumentar las calorías. Aumentar el picante o cambiar el picante solo por la percepción. Es una locura. I mean, there's a cafe over in Beijing that was playing sweet, tinkling, high-pitched music all day long so that they could reduce the sugar in their drinks and pastries and hopefully keep the customer perception the same while having a little bit less of the unhealthy stuff. Y hablaba de otro ejemplo, que hay un café en Beijing que pone música dulce de un tono, un pitch, tono alto para bajarle el azúcar a las bebidas. Pues para que la percepción del consumidor sea la misma, pero que tenga menos calorías. And we've been working a lot with, especially with sort of drinks brands, champagnes, gins, rums, whiskies, wines, and actually kind of composing music tracks that evolve as your experience, say, of chocolate ice cream or of a melting dark chocolate in your mouth. Imagine that. Y trabajan con todo tipo de marcas, champaña, ginebra, ron, whisky, vinos. Actualmente están componiendo canciones que puedan evolucionar como la experiencia en el caso del helado de chocolate que mencionaba hace un rato, o que uno pueda imaginar el chocolate en la boca. And at first you might get burnt notes, and then you might get sweetness a few seconds later, and then you might get the nutty hint, and then you might get it might resolve into like a textured aftertaste. Para que al principio tenga un poco de dulce, después algo de sal, después tenga una textura que sea un poco más
compleja. So, complex tastes, they kind of evolve. They're not just one thing. It's a whole range of flavors coming one after the other. Que sean varios en uno, no uno solo, sino varios rangos de sabores. And we can work with composers and flavor experts to try and create musical journeys that kind of move and advance as the taste is changing in your mouth, to try and accentuate, hopefully, the good notes in the tasting experience and suppress the things that you might not like. Y para eso están trabajando con compositores para componer lo que llaman ellos viajes que puedan moverse y avanzar a sí mismo como el gusto va cambiando en tu boca y así la experiencia cambie. Listening to what you just said, would it be possible in just one sitting, having the same kind of food or the same dish with different sounds, high pitch, low pitch, would that experience change during that sitting? Obviamente aprovecho para preguntarle, ¿será posible en una sentada, teniendo la misma comida, el mismo plato, con diferentes tonos de sonido, de música, alto, bajo, en esa experiencia, podría cambiar esa sentada? Yes, potentially. Perhaps not always for everybody all the time. Y dice que sí, tal vez no para todo el mundo. But we did, I think, for a TV show in England during lockdown. It's going to come out, I think, on TV this month or next month, where we brought back 20 people in and gave them 3 pieces of chocolate, dark chocolate, about 75% cacao. Pero de hecho, ellos hicieron un programa de televisión en Inglaterra en la época de la pandemia donde llevaron a 20 personas y les dieron 3 pedazos de chocolate. Chocolate amargo de un 75% de cacao. And the first piece just in silence. Then we gave them a second piece with some very bitter soundscape. And then people had to say how sweet it was. And then the third piece of chocolate with this tinkling, high-pitched harmonic composition. Les daban el chocolate y la primera parte se las dieron a probar en silencio. La segunda con una pieza de sonido, lo que llaman una pieza de sonido más amarga. Y para la tercera, una composición con un tono alto de sonido. ¿El resultado? And 16 out of 17 said the chocolate with the sweet music tasted sweeter than the chocolate. 16 out of 17, so virtually all of them. Casi todos los participantes dijeron con la música dulce que sabía dulce. And out of that 16 to 17, there are a number who just, when we told them no, those 3 pieces of chocolate were exactly the same. There were several of them who said, no, you're wrong. I can't be true. Oh my God. Let me do it again. Después decían que el sabor cambiaba y que eran otros chocolates. Cuando les dijeron no, era el mismo chocolate, no lo podían creer. Era el mismo chocolate. So that's the dream result. Right. It sometimes works that way. Sometimes, if people are coming along, they might know, I know who you are, I know what you're up to. Según Charles, obviamente ese fue un resultado soñado. Pero a veces no funciona. A veces no funciona cuando hay personas que ya saben lo que ellos hacen, si lo reconocen o algo, pues ya saben a lo que van. So in the restaurant context, sometimes we give people like a glass of whiskey and we have them rubbing different materials, we project different images on the table, and we have like a textured soundscape and a sweet soundscape. And there, sometimes people say, well, I know it must be the same whiskey, and yet it does taste different to me. Y dio más ejemplos de lo que hacen en los restaurantes donde les dan a las personas, por ejemplo, un vaso de whisky. Y los ponen a tocar diferentes materiales. Proyectan diferentes imágenes sobre la mesa. Pueden proyectar un paisaje sonoro con algo de textura o un paisaje sonoro dulce. Y la gente a veces dice que ellos saben que es el mismo whisky, pero sabe diferente. Sabemos que es el mismo whisky, pero realmente el sabor es diferente. For example, for a chef, because I talked with a very close friend who's a celebrity chef. She has a couple of restaurants in Las Vegas, in Miami. They're open up in one in New York called Chica. She told me that even when she prepares food, the music that she listens will affect what she's preparing. Espero que estés disfrutando tanto esto como me lo he disfrutado yo conociendo y aprendiendo, porque la semana pasada yo hablaba con Lorena García, chef, y se lo mencioné a Charles, con la que había hablado ella tiene sus restaurantes en Miami, en Las Vegas, ahora en Nueva York, que van a abrir, que se llama Chica, que me contó que cuando ella prepara la comida, la música que oye afecta de una u otra manera a lo que ella está preparando. Yo le decía, eso tiene sentido, ¿cierto? Y él decía, sí. Mm-hmm. Right, it makes sense. That's right. And there are sort of a couple of interesting sort of angles to that, I think. On the one,
yes, people have done the research now to say it's not just how you perceive food that changes depending on the music that's in the background, it's also how you season a dish. Según investigaciones que ellos han hecho, no es solamente cómo uno percibe las cosas o cómo percibe la comida, depende del volumen o del tempo de la música, pero también cómo se prepara, cómo se sazona un plato. And if the music's more angry or depressing, then you'll change. If the music's more sweet, then you may add more sugar to counteract the sonic sourness. Or if music's more sour, you may add a bit more sweetness to a drink, say, or a smoothie to counterbalance that. Not much research on that as yet, but I think it definitely can have some impact. Y dice que no hay mucha investigación al respecto, no hay más información, pero es lo que hasta ahora tienen. And then there's kind of the thing of how many North American and especially New York restaurants are so loud with so much music. Never mind the 80 to 85 decibels of an airplane. It's like over 100 decibels. I know. So loud you can't hear yourself, get the order, speak to your companions or anything. So loud it must be suppressing all sorts of your enjoyment of the food. But so loud it makes you spend more and drink more and blah, blah, blah. And there, why did this sort of phenomenon of really loud restaurants kick in and why so much in New York? También, ¿cuántos restaurantes norteamericanos? Dice él que hay sobre todo en Nueva York, tienen un sonido tan alto, un volumen de 100 decibeles o más. Es tan alto el volumen que a veces no se puede uno ni oír, ni uno mismo, ni con quién está hablando, ni con los que lo están acompañando a uno, y eso suprime mucho de lo que se puede disfrutar la comida. Pero es tan alto el volumen que obliga a la gente a gastar más y a beber más. And there it seems to be from a few chefs who said, we use loud music in the kitchen to motivate our staff during long hours of prep. It's really boring. And then we thought, if we like that music when we're preparing the food, then surely our guests, our customers like it, and they should have the same experience when they eat it. And hence, loud music in the kitchens and loud music for the customers thereafter. I'm not sure, maybe that's taking things too far, but I think there is an interesting sort of parallel or crossover from Mencionaba Charles que parece que algunos chefs dicen, bueno, usamos la música muy alta de volumen alto en la cocina para motivar a quienes trabajan en la cocina, y si cocinamos con volumen alto, pues los comensales seguramente van a percibirlo y van a tener una experiencia similar. Eso tal vez es llevar las cosas un poquito más lejos, pero hay un paralelo interesante en eso. Él menciona. There are other chefs out there who you speak to who say, nope, there can be no silence in the kitchen. We don't want people to be distracted. There's going to be focused concentration. And so maybe I'm not sure what their dining rooms are like. Just silent, like a library or just quieter than the others. Y hay otros chefs que dicen que no, que prefieren hacer o cocinar en silencio, que no quieren distraerse. Quién sabe eso cómo afectará un restaurante, un comedor, una cafetería, no sé. Tipo como si fuera una biblioteca o una iglesia. Oh, Professor, this has changed my life. Since we read about you and knew about you, this has changed. One last thing, you said a word that resounds. Curiously, it's about the sound. You said the sound is the forgotten flavor sense. Why? Y le decía a Charles que me ha cambiado la vida desde que Verónica me trajo esta información de este hombre, y estoy aprendiendo mucho de todo esto que él nos ha ido contando a lo largo de esta conversación. Y hay una cosa final, y era porque él decía que el sonido es el sentido del sabor olvidado. ¿Que por qué? Porque esto él lo dijo en una entrevista y me quedó sonando. Because it's one that cooks have never thought about. You can't really taste sound, literally, you'd think. Y él dice que es porque es un sentido que a veces los chefs se olvidan de eso. Porque uno no puede saborear el sonido literalmente. Eso es lo que uno pensaría. And we've been working with the sort of world-leading chefs like Heston Blumenthal a few years ago. Y él con su equipo han estado trabajando con algunos importantes chefs del mundo. And he's come out to the lab and we're working on the sound of food. Put him in one of our boxes, soundproof boxes. Had him eating some potato chips, and we had a way of making them crunchier by making them louder when you bite into a Pringle, say. Llevaron a uno de ellos a un laboratorio donde estaban trabajando en el sonido de la comida. Y los metieron en una de los cuartos a prueba de sonido. Les mostraron cómo pueden hacer que las papas pudieran ser más crujientes, haciéndoles más fuertes cuando las muerdes. And he came out of our box saying, "Yeah, wow, sound is the forgotten flavor sense. I never thought about it as a chef. I thought about, seasoning and salt and pepper and flavors and aroma and maybe color and stuff. But sound, yep, no,
spoke to me about that, and yet now I realize how important it is. Y salieron diciendo ellos, el chef salió diciendo, ese es el sonido, es el sentido del sabor olvidado. Entonces por eso él lo mencionó, porque ese chef dijo, yo como chef no lo había pensado, yo pensaba en el sazón, en la sal, los condimentos, el aroma, tal vez los colores, pero el sonido, nadie hablaba de eso. Y ahora ellos entienden la importancia de eso y muchos lo ven, muchos chefs pues tratan de ilustrar eso para sus comensales, para que en un plato puedan tener una experiencia diferente. And now we see so many chefs who are now trying to illustrate that to their guests. So in one dish we sort of helps on the inspiration for the sound of the sea. It's a dish that comes to the table in the restaurant. It's been the signature dish in the restaurant in the UK for about 15 years now. And it comes to the table looking like the seashore with sand and foam, sashimi, a bit of seaweed. And the waiter brings a conch shell with some earbuds and says, please put these in before you taste the dish. And when you do that, you hear the sounds of the seagulls, the waves crashing in the beach. Y ahí va el último ejemplo que daba él de un restaurante en Inglaterra, desde hace años lo están haciendo, donde llegan con sonidos del mar y con unos audífonos para que las personas oigan el sonido del mar antes de probar lo que hay en el plato. And it's kind of a transformative experience. And so many people who've had that dish with the sound cry. Literally cry over seafood. Do you think, when was the last time you cried over seafood? I've never done it. But there are documented journalists, but also just regular diners who say, yeah, maybe it's nostalgia that takes you back through the sounds that you hear. Y eso transforma completamente la experiencia y muchas personas terminan llorando por la comida de mar. Dicen que esos sonidos pueden ser nostálgicos. That's, a really powerful way of illustrating just how important sound is. We all deny it, of course. We all think, I can taste what's on the plate, I can taste what's in the glass, I would not be affected. And yet, from the research that we've done and we've seen and we've reviewed, we realize how important music is, and then how you can then hopefully optimize food and drink experiences wherever you are, whoever you are, by more carefully pairing the music with the food. Es una forma muy poderosa de ilustrar la importancia que tiene el sonido. Muchos piensan que no es así, dice él, porque la gente dice, no, yo puedo saborear lo que hay en el plato, yo puedo saborear lo que hay en el vaso, pero no nos damos cuenta la importancia de la música y así poder optimizar la experiencia donde estés, con quién estés y todo con la palabra sería emparejamiento más cuidadoso de la música y la comida. Professor, it has been fascinating these minutes with you. We really, really appreciate your time. Your students and your peers and your co-workers are so lucky to have you around, as we were lucky to have you today in El Poder de la Música, in the Power of Music. That's a pleasure. Thank you very much, Professor. Thank you. Have a great afternoon there, I guess, yes. Okay. Still just, yeah. Thank you very much, Professor. Okay. You're very, very kind. Okay, thanks. Bye. Bye-bye. Adiós. ¿Qué tal lo fascinante el tema? Por lo menos a mí me apasionó como no te imaginas. Y espero que haya sido igual para ti. Y como le decía al profesor ahí al final, para mí ha sido fascinante estos minutos con él porque realmente, pues, no sé, valoro mucho este conocimiento. Y yo le decía, sus estudiantes, compañeros, socios, afortunados de tenerlo como nosotros aquí en El Poder de la Música hoy. Fue un placer poder conversar con Charles Spence, profesor de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, uno de los grandes divulgadores de este tema de la gastrofísica, la nueva ciencia de la comida. Yo soy el Gato Humberto Rodríguez, te invito para que nos encontremos la próxima semana con más aquí en El Poder de la Música, una producción de Gato Media para Revolution Network. Gracias a mi Vero también por haberme traído esta información tan valiosa, bueno, para la vida de nosotros, pero ojalá haya sido también valiosa para la tuya. Un abrazo grande y nos encontramos la próxima.